Ahí está. ¿Qué hiciste? Iniciar la reunión. ¿Pero cómo? Ahí decía iniciar reunión. Yo necesito que esto se ponga en... Que se ponga en inglés, se ponga en español. ¿Qué quiere decir aquí? Invitados. No, no me toques nada, no No me estoy toques nada. tocando nada. Ponerle ahí para que vea Aquí el está video. aquí está la. No me vas a tocar nada. No me toques nada, Manuel, por favor, no me toques nada, porque yo no. Te está moviendo. Deja. Ahí está la reunión.
Yo, Miss. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase, aunque habemos pocas personas que estamos conectadas. Yo por respeto Debería a revisar los, si no están solicitando unirse más. por respeto a los que están ya presentes, tengo que comenzar. Todavía no me han avisado que quieren entrar. Vamos a ver, participantes. Diego, admitir. Ahí están. Si le da a la pestaña de participantes, ahí le aparece, le abre como una pestañita aparte Aquí. para que vea y está solicitando ingresar, porque a veces no avisa. Pero a mí sí me está haciendo clic cada vez que alguien quiere entrar. Sí me está Bueno. avisando. Sí me está avisando cuando quieren entrar. Ahí está. Lo único que mejor les voy a verificar cómo hacerse para darles libertad, aunque nos recomendaron que no lo hiciéramos porque van a estar, no estaban a la hora, van a estar molestando toda la clase. Bueno, el día de hoy, para los que se encuentran ya conectados, ya es la hora de dar inicio a la clase número 10 de nuestro curso de Derecho Notarial 2, en donde tenemos ya programadas las actividades que vamos a realizar según nuestro calendario de actividades y nuestro cronograma. Voy a tener a bien explicar un tema el día de hoy referente a lo que es la técnica notarial. Aquí tengo ya una diapositiva, no sé si ustedes la pueden ver. Donde, sí, donde estamos hablando de qué es la técnica notarial. Sí. Vamos a dar inicio con decir que es el conjunto de procedimientos y recursos a utilizar al redactar una escritura pública o un instrumento público en este caso, ¿verdad? En este curso se habla acerca de lo que son instrumentos públicos en general, en el sentido de que estamos incursionando en lo que es el derecho notarial. No puedo hablar específicamente solo de un acta notarial o de una escritura pública, porque tenemos la parte donde estamos trabajando en forma amplia para trabajar en relación a todos los instrumentos públicos a los cuales tenemos acceso los notarios en nuestro ejercicio profesional. Lo único que les voy a suplicar para la próxima clase es que sean puntuales para no estarme interrumpiendo con que los deje pasar de la sala de espera. Ligda, pero si el LIC termina casi a la hora y unos minutos. Bueno, entonces en ese sentido voy a continuar con lo que es la clase de hoy, donde se dice que la técnica notarial va a iniciar con que ser el conjunto de procedimientos y recursos a utilizar al redactar una escritura pública, y aquí le vamos a agregar a redactar un instrumento público en general. Ay, Dios mío. Podría ser aquí un acta notarial, una escritura pública, cualquier instrumento público que tengamos a la vista para poder nosotros redactar el instrumento. La primera palabra que vamos a analizar es la palabra rogación.
La palabra rogación consiste, si la buscamos en un diccionario común, el ruego, a ruego, es cuando nosotros notarios, ustedes notarios y notarias, a petición de una de las partes o de ambas partes, son rogados, son buscados para que ustedes puedan realizar el faccionamiento de un instrumento público. En este sentido, el contrario sensu sería no tener la rogación de una persona particular y que fuese ejecutado en forma de oficio. Actividad que los notarios no vamos a desarrollar, ya que el notariado es a ruego. No puede ser de oficio, a menos y de que tengamos una orden judicial donde en el procedimiento lo permite así y lo podamos realizar de esa forma. Entonces, la rogación va a ser el punto número 1 de la técnica que vamos a utilizar en nuestras notarías. Luego tenemos la competencia. La competencia se refiere a el ámbito territorial en el cual el notario va a actuar, en el cual el notario tiene la facultad de poder actuar y utilizar esta técnica notarial, donde podemos nosotros, notarios, poner nuestras notarías y en ese sentido poder comenzar a iniciar nuestro quehacer notarial. La competencia para el notario guatemalteco, según la ley, es toda la República de Guatemala. Toda la República de Guatemala y el ámbito del extranjero, para el cual también la ley nos permite trabajar, autorizar instrumentos públicos en el extranjero, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando nuestros documentos autorizados vayan a tener efectos en Guatemala. Es decir, que las personas que nos ruegan el faccionamiento de un instrumento público van a ser guatemaltecos y nosotros vamos a actuar como notarios guatemaltecos en ejercicio, en el sentido de que la ley nos permite trabajar y nos permite poder tener competencia en nuestro territorio nacional, en toda la República, y nos lo permite también en el extranjero, según la ley del organismo judicial, donde se nos permite actuar fuera de la República de Guatemala, en cualquier parte del mundo, siempre y cuando nosotros tengamos la autorización de esos instrumentos para surtir efectos en el departamento en Guatemala, pues en el estado de Guatemala. Aquí, en relación a la competencia, se nos dice que el notario guatemalteco puede ejercer en el exterior. Ya nosotros en el estudio estamos aprendiendo que es en base a la ley del organismo judicial y el código de notariado, que nos permite ser notarios en el extranjero, no solamente dentro de nuestro territorio, y al mismo tiempo se nos permite la autorización siempre y cuando los documentos que se realicen vayan a surtir efectos en Guatemala. Luego habla del concepto de claridad. La claridad, tenemos que ser directos, claros y concisos en relación a la realización de nuestros instrumentos públicos. No se nos permite tanto adorno, tanta palabra escrita por demás, en el sentido de que el documento tiene que cumplir con los requerimientos del artículo 29 del Código de Notariado, y si es un contrato específico o es un acta específica, pues tendrá su ley específica que va a regir también las cláusulas que va a contener, pero no vamos a inclinarnos a no usar tanto ornamento, no usar tanta palabra de más, sino que vamos a tratar de tener claridad. Luego vamos a tener la observancia de ley. La observancia de ley va a ser que todos los actos, todo nuestro hacer notarial, toda nuestra actuación notarial va a ser en observancia a las leyes que correspondan de nuestro país e internacionales. Todo lo que hagamos tiene que ser observante ante la ley. Los fines de la escritura. Los fines de la escritura van a ser dar fe de que lo que se tiene a la vista y lo que se está haciendo constar, pues es la verdad.
va a ser considerado el instrumento público desde el inicio, desde el momento de la autorización, como una prueba plena, sin ningún margen de duda, a menos y de que haya una persona tercera que se encuentre redarguida de alguna cosa que le ataque su bienestar, su patrimonio, sus derechos. Entonces esa persona va a poder redarguir de nulidad el instrumento público, pero lo va a tener que hacer conforme a la ley. No solamente porque decide que sea así, sino que va a tener que someterse a la ley para poder redarguir ese instrumento de nulidad en el sentido que le está ocasionando un mal, un perjuicio, no solo un daño, ¿verdad? Un daño y un perjuicio sería decir las palabras apropiadas, propias para poder decir que el instrumento le está ocasionando algún daño o algún perjuicio. Bueno, en este sentido vamos a continuar hablando de los fines. Estábamos diciendo que los fines van a ser dar plena prueba de lo que se está haciendo constar dentro del instrumento, tener plenitud, hacer ejercicio de la fe pública de la cual somos investidos en el momento que nos graduamos y que el Estado de Guatemala descarga en nosotros esa fe pública que le va a dar veracidad a todo lo que nosotros hagamos. Luego tenemos algunos impedimentos que les dije que estudiaran el artículo 77 del código, ahí fue donde nos quedamos la última vez. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que son, vamos a cambiar de... Disculpe, pero fíjese que yo no le escucho. Ninguno de los otros me escucha. O sea, mi clase no se está escuchando. Sí, licenciada, se escucha. Se escucha, licenciada. Se escucha, licenciada. Entonces, no sé qué problema tendrá, compañera, tal vez alguna cosita que le toque a su teléfono. Bueno, vamos a continuar con la clase. La diapositiva tiene 2 puntos. Son la conservación, la reproducción de la escritura pública y el registro. Se habla de escritura pública, pero siempre voy a ampliar ese término en el sentido de un instrumento público, ya que nosotros en este curso, como lo repito, lo reitero, estamos aperturando nuestros conocimientos de derecho notarial y estamos aprendiendo y estudiando el artículo 29 del Código de Notariado, el artículo 31, el artículo 42, que nos está dando las bases sólidas para poder estructurar ya sea cualquier instrumento público que se nos sea requerido, que sea que nos rueguen, que nos soliciten, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos la conservación. La conservación de nuestros instrumentos públicos cuando son los que bien se llaman dentro del protocolo, que van a ser las escrituras públicas, escrituras matrices, actas de protocolación, actas de toma de razón de legalización de firmas y acta de toma de razón de legalización de documentos, van a estar conservados dentro de un protocolo a cargo del notario, el cual tiene ciertos requisitos que la ley obliga. Este es un protocolo que se les pone a la vista para que ustedes vean que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, actas de toma de razón de legalización de firmas, actas de toma de legalización de documentos, que la ley nos obliga a que vayan dentro del protocolo. Los documentos, los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, pues no tenemos un registro. Pero a manera de ejemplo de la conservación, tenemos estos, ¿verdad? Que son los que van dentro del protocolo. Con esto no quiere decir que ustedes cuando autorizan actas notariales no lleven un control de los instrumentos públicos que autorizan en sus notarías, aunque se les puede volver un archivo demasiado grande con el tiempo. Entonces, en ese caso, la forma para guardarlas es este protocolo que vamos a tener por ley. Cada año apertura, el primer día hábil del año, cuando ya estamos graduados, ¿verdad? Que sería el 1 de enero de cada año, con un cierre obligatorio según la ley del 31 de diciembre de cada año.
En él se van a hacer constar todos los instrumentos públicos en el orden que tienen que tener según la ley, un orden cardinal del 1 hasta donde lleguemos en ese año. Vamos a utilizar todas las hojas del lado anverso y del lado reverso. Las hojas que se utilizan tienen el nombre de papel sellado especial de protocolo, el cual se los pongo a la vista acá. Estas son las hojas de papel sellado especial de protocolo, donde vamos a plasmar las escrituras públicas. Ya vimos que hay autorizadas, que son las principales. Sabemos que hay accesorias, que son las que amplían, modifican o rectifican a la principal. Y sabemos que hay canceladas, porque a pesar de que formen parte del protocolo, no quiere decir que esté autorizada, porque por un error de impresión, por un error de falta de firmas, por un error en su autorización, van a formar parte de un folio, van a tener un número, pero van a encontrarse canceladas. De las que están autorizadas, de las principales y las accesorias, van a encontrarse los avisos correspondientes, con los testimonios especiales que se van dirigidas al Archivo General de Protocolos, quien es el ente que lleva el control de los protocolos y de todas las escrituras que llevamos a cabo, que autorizamos los notarios. Luego de las escrituras canceladas, también yo les estaba contando en clases anteriores que se da un aviso para que el Archivo General de Protocolos tenga el aviso de que esa escritura, por un error involuntario, por un error humano, ya sea de impresión, de autorización, de que las personas ya no se presentaron, se cancela. Se le tiene que asignar un número, el número que sigue es correlativo, los números no paran, tienen que llevar un orden, aunque sea cualquiera de las tres que acabo de explicar. Eso sería en relación a la conservación. Luego, si nos referimos a lo que es la reproducción, este semestre vamos a tener a bien conocer cómo es la forma, cómo se reproducen. La reproducción de estas escrituras matrices, escrituras principales y accesorias, ya sea las matrices, las tomas de razón de legalización de firma, las tomas de razón de legalización de documentos, las actas de protocolación, que son las que van a estar dentro del protocolo, tienen una forma específica de reproducirse. Y a esa forma de reproducirse le vamos a llamar testimonios. Esto es algo nuevo que están aprendiendo en esta clase. La clase de hoy es la número 9. Antes del primer parcial vamos a tener 10 clases nada más, o sea que ya han transcurrido 8 más y la del día de hoy. Los testimonios van a ser los primeros testimonios donde se van a cubrir los impuestos correspondientes. Este primer testimonio siempre se le otorga a la parte en una compraventa, por ejemplo, va a ser la persona que compra, la que tiene a favor de él el primer testimonio. Él pues va a tener que también obligadamente cancelar los impuestos que le correspondan y dentro de este primer testimonio se van a cubrir esos impuestos. La forma de reproducirlos va a ser por medio de papel especial de fotocopia. Vamos a poder hacer transcripciones. Nosotros en una máquina de escribir podemos transcribir la escritura y nuestro testimonio, nuestro primer testimonio puede ser transcrito. Y si no, podemos utilizar también el método de fotocopia, que va a ser utilizado en papel especial de fotocopia. Entonces, tenemos que los testimonios se van a dividir en testimonios, primeros testimonios o segundos o terceros, y los testimonios especiales, que son los que van dirigidos al Archivo General de Protocolos en cumplimiento del artículo 37 del Código de Notariado. Esa sería la forma de poder reproducir en este caso, las escrituras públicas, que son los instrumentos que van dentro del protocolo. Ahora bien, los documentos que van fuera del protocolo, donde entran las actas notariales, actas de legalización de firmas, actas de legalización de documentos, esos instrumentos no tienen un protocolo. Entonces, por lo tanto, esos se van a extender una sola vez y desde el momento que se extienden ya no los podemos reproducir, a menos y de que nosotros guardemos una copia dentro de nuestro archivo electrónico, pero lo que se tendría que hacer en este caso, si se extravía el acta notarial que se ha extendido con anterioridad,
lo que podríamos hacer es repetirla, pero con un nuevo lugar y fecha. El lugar sería el mismo, pero la fecha cambia. Los que van fuera del protocolo no llevan numeración. Y volver a solicitar el requerimiento de las partes. Y las partes tendrían que volver a aceptar, a ratificar y a firmar el instrumento público para volver a obtenerlo. Ese no tiene reproducción por medio de testimonios. Luego, en relación al registro, nos vamos también a lo que son las escrituras públicas, que son los documentos públicos por excelencia, los instrumentos públicos por excelencia, que son los que van dentro del protocolo y que son los que son objeto de registro. En este caso, si es de bienes inmuebles, existe el Registro General de la Propiedad de la Zona Central y del segundo registro, que es el que se encarga de todos los departamentos que están en el occidente del país. Y tenemos también, si son escrituras públicas que contienen sociedades mercantiles, el Registro General Mercantil de la República. Y para los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, por ejemplo, un acta notarial, si fuera, por ejemplo, un acta notarial que va a contener un negocio en copropiedad, por ejemplo, ese se iría al registro que es el del Registro General Mercantil General de la República. Pero hay actas notariales que no tienen un registro específico, aunque casi siempre son requeridas por alguna institución que es la que la solicita. Entonces, en ese caso, en esos lugares quedaría el registro de tales actas. Pero registros específicos también podemos mencionar el registro electrónico de personas jurídicas. Tenemos, ¿qué otro registro podría ser donde se encuentren registradas las actas que no, o sea, los documentos o instrumentos que no van dentro del protocolo? Por ejemplo, los certificados de propiedad de vehículos, dentro de los mismos se realizan legalizaciones de firmas y esos quedan grabados y quedan registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria. Si fueran legalizaciones de documentos, pues en los lugares donde se solicitan tales instrumentos, queda prueba de que se llevaron y tal vez los dejan en físico, en original, ¿verdad? O a veces piden fotocopias. Pero de los registros que les acabo de mencionar, son los únicos que se encuentran destinados para que los instrumentos públicos que nosotros notarios autorizamos, pues queden en un registro específico. Primero, el primer registro va a ser el protocolo que tengamos a nuestro cargo en nuestras libreras. Cada uno va a ser por cada año. Se va a componer de uno o varios tomos según el número de escrituras que lleguen ustedes a completar, del 1 de enero al 31 de diciembre. Si su grabación fue a medio año, pues entonces podría ser que empiecen a cartular o a escriturar, por ejemplo, el 1 de julio del año correspondiente, y terminen de cartular siempre por orden de la ley el 31 de diciembre, ¿verdad? De cada año. Luego, requisitos y formalidades los vamos a encontrar en el Código de Notariado. Ya les dije, los generales están en el artículo 29, donde encontramos todas las formalidades que son las necesarias para los instrumentos públicos. Luego tenemos el artículo 31, que es el que se refiere a las formalidades esenciales. Y tenemos el artículo 42, que se refiere a formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Para los documentos e instrumentos públicos que van fuera del protocolo, tomamos como base el artículo 29, que es el que ya hemos estudiado en el curso y es el que llena los requisitos para que nosotros podamos tomar en cuenta el hecho de todas las cosas que dice ahí. Pasos son requisitos formales, requisitos, formalidades que tenemos que cumplir como notarios, y es en este caso el hecho de cumplimiento de esos artículos para poder que nuestros instrumentos públicos no sean redarguidos de nulidad y no causen daños, prejuicios, ofensas o algún delito en contra de un tercero, ¿verdad? Luego, el artículo 44, también lo podríamos especificar, que es donde señala diferentes cosas especiales de testamentos.
47 y 48 encontramos los requisitos de las escrituras de sociedades, eso es en derecho mercantil, pero el derecho notarial también tiene íntima relación porque nosotros también vamos a ser requeridos para el fraccionamiento y darle forma legal a esos contratos en particular que van a ser las sociedades mercantiles, ¿verdad? Y si nos vamos, ya ustedes ya hicieron un trabajo el semestre pasado donde analizaron todos los artículos del Código de Notariado y se pudieron dar cuenta cuáles son las sociedades que tiene contempladas y cuáles son los requisitos especiales y esenciales que cada uno requiere, ¿verdad? Esas son personas jurídicas, pero tienen un registro específico. Y pues por eminencia, el artículo 29, que va a ser el que todo el tiempo vamos a tener que leer para poder dar cumplimiento a los requisitos generales y formales especiales, el 29, el 31 y el 42. Por último, vamos a mencionar que todo acto o contrato, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar, dice, de manera expresa, si sobre los bienes que motivan el acto o contrato no pesan limitaciones, gravámenes o anotaciones que afecten a la otra persona. En este caso, si es un vendedor, pues al comprador. Si es un arrendante, pues al arrendatario. Siempre van a haber elementos personales dentro de los contratos, hablando de los instrumentos públicos que van a ir dentro del protocolo. Y cuando somos requeridos para faccionar actas notariales, también hay 2 o más requirentes. Cuando son declaraciones unilaterales de voluntad, pues ahí solo hay una persona. Pero tratando en este caso cuando hay 2, que es regularmente 2 personas casi siempre son las que hacen un negocio jurídico o solicitan los servicios del notario. Se dice que el requirente bajo juramento de ley se le advierte, usted notario va a tomar en cuenta que va a tener que hacer una advertencia legal al otorgante que le corresponda para que bajo juramento de ley manifieste que el bien objeto del contrato, del convenio, de lo que quieran hacer constar, se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y en ese sentido, de no ser cierto lo que se está declarando, va también a prometer que se va a someter al saneamiento correspondiente. Si nos vamos a recordar de lo que es nuestro derecho civil, podemos recordar que es el saneamiento, cuando el consentimiento tiene vicios, cuando la manifestación de voluntad no está libre de vicios. Entonces, en ese momento es cuando el otorgante se somete al saneamiento correspondiente y se somete también al pago de daños y perjuicios, si así fuera el caso y si los ocasionara el daño que él da o hace a la otra persona. Luego tenemos aquí la advertencia. Entonces, cuando ustedes escuchen la cláusula de la advertencia, siempre van a tener a bien recordar el hecho de que ustedes están advirtiendo al otorgante que si lo declarado no fuera cierto, entonces en ese sentido se somete a la ley que corresponda porque cometería delito e incurriría en someterse plenamente a el saneamiento correspondiente. Ahí terminaría el punto del día de hoy de lo que corresponde a mi exposición y ahorita que son las 8 en punto, vamos a iniciar con las exposiciones, tomando en cuenta que son 40 minutos los que tenemos para las mismas. Entonces, según el orden de lista, el día de hoy le correspondería al grupo número 9, que son las personas, vamos a ver, no sé si ya están listas. Sí, Ligda, solo necesitamos que nos dé privilegios para poder compartir la pantalla. Sí, yo voy a salir y entonces en ese momento que yo salga, ustedes ya pueden compartir. Licenciada, no es necesario que salga, solo seleccione alguno y donde están los 3 puntitos, le da a ser hospedador y eso sería todo. Pero ya tiene todo eso, ya lo tengo programado.
No sé si a ustedes ya les aparece la opción, pero ahí, permítanme. Kimberly, intenta compartir pantalla ahorita. Sí, ahí ya les tendría que compartir porque yo ya tiene. Sí, porque aparece que se puede compartir. Sí, yo Y lo que, tengo programado ajá. desde el principio. O sea que ya ahorita que yo paré mi compartimiento de pantalla porque yo tenía mis diapositivas, entonces ya ahorita usted tiene que poder compartir. Porque ya está programado para eso. No sé si me están escuchando. Sí, Lick, le Sí, escuchamos. Ligda, ahorita voy. Bueno, entonces somos todo oídos con la participación. Solo cada uno antes de iniciar me da su nombre, por favor. Su nombre y el tema que va a exponer. Voy a... Buenas noches, licenciada. Comiencen, por favor, y las personas que no tienen apagado su micrófono, les solicito que lo apaguen para que se escuche mejor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kimberly Yomira Limi Lima y junto a mi compañera Giselle Cepeda les hablaremos sobre el mandatario general con representación de una sociedad mercantil. Antes que nada, vamos a definir qué es una representación. Una representación es la sustitución de una persona en cuyo nombre se actúa, según Guillermo Cabanellas. Clases de representación: representación legal y representación voluntaria. Representación legal es la que la ley nos confiere, por ejemplo, los menores de edad y los incapaces. Representación voluntaria es aquella que se otorga a través de un mandato. ¿Cómo puede ser la representación? La representación puede ser de una persona jurídica a una persona jurídica, o de una persona individual a una persona individual, o de una persona jurídica a una persona individual. Sociedades mercantiles. No encontramos una definición establecida en la ley de sociedad mercantil, pero sí de qué es una sociedad. Según el artículo 1728 del Código Civil, establece que sociedad es un contrato por el cual dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para realizar una actividad económica y dividirse las ganancias. En el artículo 10 del Código de Comercio encontramos las clases de sociedades mercantiles. La primera, sociedad colectiva, sociedad con mandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones. Para poder acreditar la representación de un mandatario general de una sociedad mercantil es necesario el acta de nombramiento del notario, así como que este mismo documento cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 29 y 31 del Código de Notariado de Guatemala. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Elizabeth Giselle Cepeda Herrera. Como continuación de la exposición de mi compañera Kimberly Yomira, les voy a presentar un ejemplo simple de cómo acreditar la representación de una sociedad en un instrumento público. Para el caso de las entidades, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, etc., es necesario el acta notarial de nombramiento autorizada por notario en base a la escritura social de constitución. Esta acta debe inscribirse en el registro mercantil. En casos en que el representante legal puede ser el presidente, vicepresidente, gerente, etc. Pueden haber más de un representante, cada uno de ellos tendrá su propio nombramiento. El ejemplo dice así: en la ciudad de Jalapa, 4 de agosto de 2020, ante mí, Elizabeth Giselle Cepeda Herrera, notaria, comparece por una parte el señor Mario David Juárez López, de 31 años de edad, casado, comerciante guatemalteco, de este domicilio, persona de anterior conocimiento de la notaria.
Esa parte amarilla podemos observar las formalidades generales y las formalidades esenciales de un instrumento público, como lo indican los artículos 29 y 31 del Código Notarial. Sigue diciendo, comparece en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad SONI, Sociedad Anónima, acreditando su personería con su nombramiento contenido en el acta notarial que autoricé en esta ciudad el 3 de marzo de 2020, que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General con el número 50, folio 10 del libro 25 de Auxiliares de Comercio, con fecha 7 de marzo de 2020. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. De esta forma estaríamos acreditando la representación en un instrumento público. Bueno, compañeros, esa sería mi exposición. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diana Kimberly García López, carnet 2017-42-798. Y en esta ocasión a mi compañera Dania Hernández y a mí nos toca hablar un poco sobre el tema de la representación de una asociación civil. Yo les expondré la parte doctrinaria y ella la parte práctica. Primero que nada, comenzaré diciéndoles qué es una representación. La representación es la forma de cómo una persona constituye a otra en el ejercicio de una acción. En su actuar puede ser voluntaria o por orden de la ley. ¿Qué es una asociación civil? Es una organización privada que dispone de personería jurídica, que no tiene afán lucrativo. Se componen de personas físicas que trabajan en conjunto, en común acuerdo, con un fin social. El artículo 16 del Código Civil dice que la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros, individualmente considerados. Puede ejercitar los derechos y contraer obligaciones que sean necesarias para la realización de sus fines. Será representado por un órgano que designe la ley. Las asociaciones civiles no lucrativas a que se refiere el artículo 18 del Código Civil deberán constituirse en escritura pública. Puede representarse por un mandato o un mandatario, que según el artículo 1687 del Código Civil es una persona que encomienda a otra la realización de uno más actos o negocios. Puede otorgarse con representación o sin ella. En este caso se haría con representación, que el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realicen, dentro de las facultades que se haya conferido, obligan directamente al representado. Debe constar en escritura pública, que es el requisito esencial para su existencia. Según el artículo 1687 del Código Civil, pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. En este caso, que la persona jurídica encomienda a una individual para que pueda representarla, como lo que es las asociaciones jurídicas, por lo cual ellos mandan a otra persona para que lo represente. Muchas gracias, compañero, licenciada. Feliz noche. A continuación les explicaré cómo se acredita la representación de una asociación civil. Las escrituras deben de cumplir con ciertas formalidades establecidas en el artículo 29 y 31 del Código de Notariado. Esto debe realizarse en escritura pública. Los números que pueden observar aquí son para fin de ejemplificación. Tanto no lo lleva el instrumento público. El número de orden, ¿cuál es el número 30? Lugar y fecha en que se otorga la escritura en la ciudad de Guatemala el día 29 de julio del año 2016. Las palabras ante mí.
Dania Ernestina Hernández Jiménez, notaria. Nombre de quien comparece. Comparece por una parte la señora Isabel Leonor Colindres Recinos. Edad. Estado civil. Nacionalidad. Profesión u oficio de este domicilio y persona de mi conocimiento. Como lo establece el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado, si la señora Isabel Leonor Colindres Recinos no fuere de mi conocimiento, deberá identificarse con el documento personal de identificación extendido por el Registro Nacional de Personas. Actúa en calidad de vicepresidente de la Junta Directiva y representante legal de la asociación, una mano amiga. Calidad que acredita con acta notarial que contiene su nombramiento faccionado y autorizado por la notaria Catherine Bragna Bichoque en esta ciudad el 28 de junio del año 2015. Dicho nombramiento se encuentra inscrito en el registro de personas jurídicas. Como sabemos, se encuentra instituido por personas individuales del Ministerio de Gobernación bajo la partida número 49.061, folio 33.101 del libro 2 del Sistema Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas con fecha del 2 de julio de 2015. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal, los que acabamos de mencionar con anterioridad, el acta notarial, el nombramiento. Hago constar que tengo a la vista la documentación correspondiente y que dicha representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Esta escritura, como vemos, otorga a la compareciente la representación de una asociación civil. Aquí, hombre, me lo paso, estos son los números ya indicados. El número de orden, lugar y fecha del otorgamiento de la escritura. La palabra ante mí, nombre del notario o notaria que hará constar la representación de una asociación civil. El nombre de quien comparece, datos de identificación, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, profesión, oficio, calidad con la que comparece, calidad que acredita con acta notarial de su nombramiento, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal de la asociación. Y eso es todo. Espero haya sido de su agrado y gracias por su atención. Buenas noches, licenciada, compañeros. A mí me tocó explicar lo que es el valor probatorio del testimonio de escritura pública y su fundamento legal de un mandatario general con representación de una iglesia evangélica. Ahora les voy a dar una pequeña definición de lo que es representación legal. Es aquella que la ley establece como solución para las personas que necesiten ser representadas por no poder hacerlo por sí mismas o por falta de posibilidad física o mental o por otra causa especial. Para explicar el valor probatorio del testimonio de una escritura pública y su fundamento legal, lo encontramos en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Y ahora les voy a decir los requisitos para inscribir en el registro de las personas jurídicas el nombramiento de representante legal de una iglesia evangélica. Como primero está el acta notarial original
que consta en el nombramiento y su duplicado deben venir firmadas y selladas en original. Segundo, de conformidad con la ley, todas y cada una de las hojas del acta notarial deben ir numeradas, selladas y firmadas, aunque sea solamente una hoja. En igual forma, el duplicado. Tercero, verificar que el acta notarial y su duplicado corresponden al mismo instrumento. Cuarto, de conformidad con la ley, el acta de nombramiento se le debe adherir un timbre fiscal de 100 quetzales y timbres fiscales de 50 centavos en cada una de las hojas que componen el acta notarial. Y también un timbre notarial de 10 quetzales, también otro timbre fiscal de 50 centavos para la razón registral. Y como quinto, en el cuerpo del acta notarial se debe consignar en forma clara y precisa los datos donde se encuentra inscrita la entidad que solicita la inscripción de nombramiento. Como sexto, consignar en el cuerpo del acta el plazo que durará la persona en el cargo. Séptimo, la documentación antes descrita deberá ser presentada en 2 folders tamaño oficio, uno para la documentación original y otro para el duplicado. Octavo, todo el expediente debe venir engrapado. Y noveno, el pago del arancel tiene que ser de 75 quetzales. Bueno, compañeros, esto es todo de mi parte. Espero hayan comprendido un poco de lo que dije. Espero tengan una buena noche. Buenas noches, licenciada, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la representación legal de una iglesia, la cual va en un acta notarial de nombramiento. Dicha acta tiene que ir registrada en el registro electrónico de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Les daré el ejemplo de un acta notarial. Como pueden observar, se encuentra lo que es una escritura matriz, la cual debe ir dentro del protocolo en base al artículo 8 del Código de Notariado. Dentro de la escritura se necesitan las formalidades esenciales, que son lugar y fecha del otorgamiento. Como pueden ver, en la ciudad de Jalapa, el día 1 de agosto del 2020. Nombre y apellido de los otorgantes: el señor Eric Alexander, de 30 años de edad, casado, ministro evangélico y ejecutivo guatemalteco de este domicilio. La razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal de quien comparezca en nombre de otro. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mí para este acto. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Comparece en su calidad de secretario general y representante legal de la entidad religiosa a las Asambleas de Dios en Guatemala y lo acredita con la certificación extendida por el Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación de fecha 30 de enero del año 2020 como partida 100, folio 12 del libro 15 de nombramientos. Y las firmas que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Como pueden ver, la escritura no está del todo completa, pero como se sabe, al final siempre debe ir las firmas de los que intervienen. Bueno, compañeros, eso ha sido todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado nuestra exposición, hayan aprendido algo, que pasen una feliz noche. Licenciada, compañeros, tengan muy buena noche. Mi nombre es Andrea Mireya Lorenzo Ruedas y en esta noche, junto con mi compañera Rocío de María, les expondremos un poco sobre la representación legal de un partido político. Yo les voy a hablar sobre la parte teórica. Primero vamos a empezar aclarando qué es representación. Decimos que representación es la acción y efecto de representar a una persona, ya sea física o jurídica. Es aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona la facultad de actuar y decidir en interés y por cuenta de otra persona.
Es la forma como una persona sustituye a otra en el ejercicio de una acción. En su actuar, la representación se da cuando la persona que necesita ser representada no puede, no está o es una persona jurídica. La representación legal es aquella que la ley establece como solución para las personas que necesitan ser representadas. Podemos decir que hay dos tipos de representación, la representación voluntaria y la representación por orden de ley. La representación voluntaria es aquella en la cual la persona que elige quién le represente le otorga el instrumento público necesario para que éste pueda hacerlo. Y en la representación por orden de ley, cuando la ley así lo estipula, debe hacerse de esta manera. En el claro caso de las personas jurídicas, ya que ellas necesitan de una persona física que las represente legalmente. También aclararemos lo que es un partido político. Un partido político son aquellas instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida que configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente, debe llenar los requisitos establecidos según la ley. Todo lo concerniente a un partido político lo encontramos regulado en el título 2 a partir del artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Dentro de los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos encontramos el inciso B, que deben estar constituidos en escritura pública y llenar los demás requisitos que la ley establece. También en el artículo 32 encontramos regulada la representación legal de un partido político. Según la ley, esta facultad la desempeña el secretario general, que puede actuar por 3 años, salvo que se le elija para un periodo menor. Y este también puede ser reelecto para un periodo más, pero debe de dejar pasar un periodo de por medio y puede optar otra vez al cargo, siempre que transcurra este periodo. La responsabilidad del secretario cesará hasta que éste haga formal entrega de su cargo y debe llenar los requisitos que la ley establece. En caso de falta temporal o definitiva, debe de sustituirlo en sus funciones y atribuciones los secretarios generales adjuntos según sea su orden. Todo esto lo encontramos regulado en el artículo 34 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También para ejercer la representación legal del partido es necesario que previamente se inscriba el representante en el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos. Esto lo encontramos regulado en el artículo 34 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También en el artículo 33 podemos encontrar las atribuciones y obligaciones del secretario general. Dentro de ellas encontramos el inciso B, ejercer la representación legal del partido en juicio y fuera de él, y en todos los actos y contratos que sean de la administración ordinaria del misma. Todo lo concerniente a la representación legal del partido político lo encontramos regulado en el título 2 a partir del artículo 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. A continuación, mi compañero Rocío les expondrá la parte práctica. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, compañeros y licenciada Marta Méndez. Mi nombre es Rocío de María Quiroga González. En esta oportunidad tengo el agrado de explicarles la representación de un partido político. Como sabemos, los partidos políticos son instituciones de derecho público que cuentan con personalidad jurídica y tienen una duración indefinida, salvo los casos establecidos en la ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Su regulación legal la encontramos en el artículo 18 del decreto 1-85, el cual es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Debido a que un partido político es una persona jurídica, debe contar con la representación de una persona individual.
A continuación veremos cómo se realiza la representación en estos casos. En la ciudad de Jalapa, el día 4 de agosto de 2020, siendo las 8 horas, el señor Manuel Ricardo Estrada Jerez, de 43 años, casado, abogado y notario, guatemalteco de este domicilio. Aquí vemos que debemos identificar a la persona con los requisitos que nos indica la ley. Persona de mi anterior conocimiento. En este caso no coloco el número de DPI debido a que ya es de mi anterior conocimiento. Si fuera caso contrario, sí debo colocar su número de DPI. Comparece en su calidad de secretario general del partido político Progreso como su representante legal, lo que acredita con la certificación extendida por el Registro de Ciudadanos de fecha 30 de julio del año 2020, en la cual consta la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional del partido, contenido en el acta número 80 de fecha 28 de junio del año 2020, inscrita en el folio 8 del libro 5 de inscripciones de comités ejecutivos nacionales del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos. En este caso identifico el documento con el cual él acredita que sí es el representante legal del partido político del que estamos hablando. Por último, como notaria, debo hacer constar que sí tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. Es importante colocar que sí tengo a la vista la documentación debido a que la responsabilidad recae sobre mí como notaria por ser experta en la materia, ya que debemos revisar que el documento sí sea verdadero y válido. Asimismo, esto debe colocarse de conformidad con el artículo 31, numeral 3 del Código de Notariado, el cual indica razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Y por último, coloco la palabra ante mí y al final del documento se coloca la firma del compareciente y la firma del notario. Compañeros, esta fue la forma práctica de realizar la representación del partido político. Espero que el tema haya quedado muy claro. Gracias por su atención. Bendiciones. ¿A quién le corresponde continuar la exposición? Ya estamos todos, Ligda. Lemus Rodríguez, Gabriel, no, vamos a ver, Lorenzo Ruedas, Andrea Mireya. Sí, expuso. ¿Con quién expuso? Con ella es Rocío. la que expuso con el partido ahorita de Rocío. Ajá. Ah, bueno. Y me hizo falta anotar, Escobar Castañeda Luis Ángel fue el que estaba sentado en el sofá con el compañero apellido Peraza. Peraza. Sí. Él es Escobar Castañeda Luis Ángel. Ajá. Y hasta ahí. Bueno, entonces voy a hacer solo unas pequeñas observaciones. En relación a la exposición, quiero felicitarlos porque veo el empeño que cada uno tiene de realizar su investigación y luego al que le toca la forma práctica, pues también realiza también una investigación y lo explica. Ahora bien, no voy a señalar en forma específica errores porque no es esa mi función, sentarme aquí a juzgar cómo lo hicieron, sino que a rectificar algunas cosas, ampliar otras, para que los que estamos de oyentes aclaremos algunas que nos quedan o no muy claras o fueron dichas en forma errónea. Primero, lo que el notario hace después de tener a la vista los documentos se llama calificación. Cuando yo digo que la documentación relacionada y puesta ante mí es suficiente conforme a la ley a mi juicio para que la persona que se presenta pueda actuar en el presente acto. Esa es la calificación legal. Nunca vamos a poder llamar, alguien dijo, no voy a señalar el nombre de quién lo dijo, pero dijo que era legalmente jurídicamente reconocer la forma como se estaba actuando, pero no dijo así, sino que dijo el testimonio. Habló de testimonio y habló de que nosotros los notarios teníamos que reconocer si era legal o no ese testimonio
y eso está muy enredado. Lo que realmente estamos estudiando en este curso es la representación puesta a la vista ante notario, y lo que hacemos como notarios es la calificación legal, que es lo que les acabo de explicar. No siempre estas calificaciones se realizan, esta ya es otra observación, dentro de una escritura pública, porque como al inicio de la clase de hoy les explicaba que hay documentos que van dentro del protocolo y documentos que van fuera del protocolo. Y con esto no quiere decir que no son instrumentos públicos que tienen valor probatorio y que conllevan en sí que puedas actuar uno de los requirentes como representante legal, ya sea de una persona jurídica o de una persona individual. Entonces, no siempre va a ser en una escritura pública. Para hacerlo sencillo y simple, siempre les he dicho, y hay algunos compañeros que así lo han hecho, que solamente comienzan a poner a la vista los documentos y realizan la calificación correspondiente, sin especificar número de escritura, ni lugar y fecha, ni nada de esos requisitos formales, en virtud de que no siempre van a ser escrituras públicas. Para los que lo han hecho y han expresado que son escrituras, pues es bueno porque vamos empezando a relacionarnos con los artículos 29, 31 y 42, que la ley pues obliga a que nosotros los notarios tomemos en cuenta para nuestra especialización de la materia, ¿verdad? Nosotros, aquí anoté las palabras que utilizó el compañero. Dice que él expuso en relación a la autenticidad del testimonio y eso no es. Lo que están exponiendo es en sí la calificación legal de la representación con la que actúa la parte que comparece ante ustedes con el objeto de, ya sea, por ejemplo, la última que fue la de un partido político, pues saber si la persona que está presentándose ante ustedes real y evidentemente es el secretario general o un secretario adjunto a falta del general, si la certificación que les ponen a la vista está extendida por el órgano correspondiente, verificar firmas, verificar fechas. Yo ya les he explicado a ustedes que nosotros no tenemos que dar fe de la veracidad de los documentos que nos ponen a la vista, sino únicamente dar fe de que los tenemos a la vista y que el compareciente no lo da y nos lo entrega y nos dice que es real. Ahora, nosotros no tenemos ningún escáner ni ninguna facultad para poder, de magia, para saber si el documento es real o no. Pero si nos lo ponen a la vista, pues nosotros consideramos que lo que tenemos que observar como técnicos son esas cosas y damos fe de haberlo tenido a la vista y de pensar si realmente llena o no los requisitos conforme a la ley, no sobre la veracidad del instrumento. Entonces, eso sí lo quería corregir porque el compañero habló muy claramente en su video de que la labor que estábamos realizando y lo que él explicó era autenticidad de un testimonio especial. Explica la escritura, explican la escritura en todas sus partes, no es el objeto del curso tampoco, solo es la representación. Luego mencionan que después de la representación que están explicando, firman. Y la representación va en el encabezado, en la introducción del instrumento público. Entonces, después de eso no va ninguna firma, porque después de que nosotros notarios calificamos la representación legal, procedemos a faccionar el objeto principal para lo cual esa persona comparece en representación de otra o de una persona jurídica. Es decir, cuando nosotros calificamos la representación, no ha terminado ningún instrumento. Al contrario, Sensu está iniciando. Por eso los compañeros empiezan con el artículo 29 en el numeral 1, donde dice lugar y fecha, llenan los requisitos de ante mí, ponen su nombre, cuando es escritura pública. Si fuera un acta notarial, pues se tiene que cumplir con ese numeral 1 del artículo 29, pero agregándole que tenemos que ponerle la hora con que damos inicio, el lugar donde nos encontramos constituidos y que se presenta ante nosotros fulano de tal, el nombre completo según conforme a la ley, y si es de nuestro anterior conocimiento o no, o si lo tenemos que identificar por no serlo, y luego los documentos que nos pone a la vista por el objeto de lo que vamos a hacer constar, y la calificación legal de esa representación, que no necesariamente tiene que ser un mandato. Porque alguien también decía, voy a explicar la representación legal de una entidad, por ejemplo, de un partido político, y dijo, voy a explicar
el mandato con el que va a actuar, un mandato especial o algo así, no recuerdo exactamente, pero el mandato es una de las formas de representación que existen. Cuando alguien quiere otorgar voluntariamente a otro un mandato para que lo represente, pero en este caso casi todas las representaciones que estamos estudiando son de personas jurídicas, de personas mercantiles. Hubo otra exposición donde la persona dice, no encontramos la definición de lo que es una sociedad mercantil. Sin embargo, da la definición de una sociedad y pues una sociedad mercantil es aquella que dentro de las que ella clasificó, que se encuentran clasificadas dentro del Código Mercantil, dentro de las leyes mercantiles, dentro de nuestro Código de Notariado, que señalan que van a ser el objeto principal, el comercio. Entonces, no necesariamente tienen que encontrar la definición en un libro, en un texto, sino que por lógica podemos nosotros decir palabras que asocien las figuras que se nos piden, especificar, decir para qué se utilizan, y ahí es donde se conforman las definiciones, y no necesariamente tiene que ser de ningún libro ni de ningún autor. En general, esas fueron las pequeñas observaciones, porque son pequeñas para ser estudiantes que inician su formación notarial. Estoy muy contenta por la exposición. Otra cosa que les quería manifestar es que estoy muy contenta por estar estrenando la plataforma del Zoom Meeting, que es donde vamos a terminar nuestro semestre, y es muy halagador para las autoridades del centro universitario que hayan tomado en cuenta las limitaciones que teníamos, porque todavía en la clase anterior, que fue la clase número 8, ustedes tenían el obstáculo de que cuando yo terminaba mi clase en Webex, ustedes tenían que abrir su exposición en Zoom y nos teníamos que trasladar a la otra plataforma. Entonces, hoy pues sentí que fue más cómodo para ambas partes. Quiero motivar, termino aquí lo de la exposición, y quiero motivarlos a todos. Habemos 41 personas conectadas. Quiero motivarlos a que, alguien me decía que la persona anterior, el docente anterior, termina a la hora y no da tiempo conectarse a la hora conmigo. A nosotros se nos pasó una circular donde el coordinador de carrera sugiere que el docente anterior, o sea, el que le toca a las 6 de la tarde, se desconecte 5 o 10 minutos antes para que le dé opción al otro docente, que sería yo, la que siempre tengo el segundo periodo, para conectarnos a la hora que corresponde. Y yo pues siempre termino 5 o 10 minutos antes, porque les envío un cuestionario de Google, que ya ahorita ya lo envié, porque yo tomo asistencia. Ahora bien, yo los quiero motivar para que asistan a sus clases puntuales, y si hay necesidad, que así como se me hizo la observación a mí de que yo no podía exigir la hora cuando el docente anterior había salido puntual, entonces también se le haga la observación al docente anterior de que él tiene que terminar 10 minutos antes para dar la oportunidad que se conecten a la otra. Eso sería una cosa. Y la otra es la motivación específica de que entren no tan tarde, pues, porque hubo alumnos, yo contemplé aquí los nombres de las personas que me pidieron el acceso. Hubo una que entró a las 8:20, hubo otra persona que entró a las 8:25 y hubo otra persona que entró a las 8:30. O sea que quiere decir que entran solo a esperar el formulario de Google. Y eso va en deprimento y en contra ustedes mismos, porque no tuvieron la oportunidad de escuchar la clase en su totalidad y poder escuchar ahorita las observaciones, corregir las anotaciones que supuestamente han hecho. Y ya no me corresponde, por el nivel que ustedes se encuentran, que es universitario, no me corresponde estar haciendo ese tipo de observaciones. Va a ser la primera y la última vez que lo haga, pero lo hago con el único ánimo de que aprovechen su dinero que están gastando en el internet, que aprovechen el sacrificio que están haciendo de escucharme a mí por 90 minutos y a ustedes mismos, porque ahora están ustedes compartiendo también el espacio de la clase. Y felicitarlos. Esperamos que la próxima clase, que es el día de mañana, sea
de las exposiciones la más larga porque tenemos a un grupo grande de alumnos que son nuevos, de primer ingreso, no venían con nosotros en el semestre pasado. El día de mañana la clase va a empezar a las 8 en punto, porque tenemos una capacitación en relación a una de las plataformas. Y es por eso que vamos a iniciar la clase hasta las 8 en punto. Vamos a iniciar con las exposiciones de lleno, así es que por favor los que van a participar mañana, a las 8 en punto que nos conectemos, van a empezar las exposiciones. Mañana no voy a tener exposición yo como docente, sino que solo van a participar ustedes como alumnos. Si llegamos hasta más tarde de la hora, los que van a quedarse exponiendo yo los voy a escuchar y los demás pues se pueden salir a la hora que corresponde el periodo. Ha sido un gusto atenderlos el día de hoy. La clase fue la número 9. La fecha fue día martes 4 de agosto del 2020. Y espero que mañana a las 8 en punto estemos escuchando las últimas exposiciones para someternos al primer examen parcial que ya está programado en el calendario correspondiente. Ha sido un gusto y espero tener contacto con ustedes mañana nuevamente. Chao. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches, Ligda. Gracias.